Hola, ñañas y ñaños. Otra reflexión que quiero compartirles, orientado al Ecuador y sobre lo que se nos viene en el tiempo electoral, coyuntural y sistémico de nuestra patria. Yo quiero incentivar a todos, primero, no solo a respaldar con voto en caso de que se llame a una constituyente, sino a exigir esa constituyente, a exigirla. Tenemos que exigirlas a nivel ciudadano. No me parece que es algo que tiene que darse porque es el deseo de Rafael Correa y ya nosotros respaldamos la decisión de Rafael Correa y creemos en él como estadista y como estratega. Que sí, creemos, confiamos en él, si bien a veces ha fallado como con Lenín Moreno, pero ha demostrado en el transcurso de la historia del Ecuador ser el político más eh, preponderante en nuestra gloria como patria, aquel que más le ha aportado. Ni Eloy Alfaro logró hacer tanto como Rafael Correa, así que se comprende y se am, tiene un respaldo hacia el líder. Pero no es por él, es porque es lo lógico, es porque nosotros, independientemente de que Rafael Correa lo tenga claro, nosotros también deberíamos tenerlo claro. Si Rafael Correa no estuviera hablando de una constituyente o Arauz no hablara de una constituyente, yo igual hablara de una constituyente. Pero menos mal ellos son orgánicos, son congruentes y lo tienen claro. Una constituyente es fundamental. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la intención que tuvo la constituyente de Montecristi cuando se impulsó? Básicamente hablamos de que el Ecuador era un sistema que tenía como máquina su propia ingeniería burocrática e institucional sistémica. Pero era una estructura que realmente no surgió de la inventiva y la brillantez nacional propia y a base de nuestra propia coyuntura existencial. Es algo que más bien surgió de una réplica barata de lo que vimos que se hacía en otros países. Y nunca terminó de cuajar ni de funcionar. Y lo que es el aparato judicial, que es el tema coyuntural del asunto, estaba absolutamente cooptado al favoritismo de intereses. Era más bien un instrumento de mercadería de poder, funcionaba como mercenarios del mismo, y a menos lo que es el sistema judicial, yo creo que debería obedecer a un principio político diferente al que es la política electoral, estructural del gobierno, etcétera, porque en el caso de la justicia tiene que tener un papel orgánico y filosófico y bien establecido como doctrina y protocolo dentro de una nación. Pero en nuestro caso no estaba ni protocolado bien, ni constituido bien su visión y su sistema, y de hecho era todo un caos, porque ni siquiera había un poder o una voluntad preponderante que digamos, bueno, al menos por aquí sabemos que existe un liderazgo, una visión, un norte, una ruta. No, no existía nada. No éramos capaces de planificar de aquí a 5 años para adelante una política estructural y orgánica del país. Y esto incluye lo judicial, porque para hacer reformas profundas, como por ejemplo son los planes quinquenales chinos o los planes quinquenales de la Unión Soviética, tú requieres tener una coordinación de todo el aparato burocrático del país. Y en este caso no existía esa coordinación, era una amalgama de intereses que se choqueaban dentro de su propia institución y se depredaban a sí mismos. No era funcional. Ahora bien, con la constitución de Montecristi se impulsó primero limpiar y sanear a toda la institucionalidad ecuatoriana, luego darle un sentido lógico, estructural, a la nueva forma del Estado a base de una inventiva y una genialidad nacional. Por eso es que no aceptamos sistemas impuestos o mal copiados de otros países como el Senado. A mí no me gusta el sistema del Senado, no me parece tampoco eficiente. Yo creo en un solo sistema parlamentario, o sea, un sistema monocameral me refiero. Y en este caso existía mejor una tendencia, un gusto hacia el tener el Senado, pero no. ¿Qué se hizo desde la Constitución, desde la constituyente de Montecristi? Y esto no es obra íntegra de Rafael Correa, lideró el proceso, pero fue un proceso en el que participaron miles, o sea, fue la sociedad haciéndose parte de la revolución y fue muy hermoso desde mi punto de vista, porque también fue un cambio de retrospectiva, de visión cultural, nos llevó a ser una sociedad más avanzada al punto de que incluso hoy con un gobierno nefasto como el de Guillermo Lasso, la sociedad tiene más criterio que en aquel entonces, porque ya nos cambió las percepciones que teníamos del aparato judicial y legislativo. En fin, se limpió, se saneó, se puso el CPCCS, una inventiva muy buena de la Revolución Ciudadana. Yo se lo aplaudo, me pareció buena. Pero ¿qué pasa? Llega la traición de Lenín Moreno y creo que fue en el 18 que se hace el 7 veces sí, totalmente inconstitucional, totalmente ilegítimo, totalmente monopolizado por el aparato mediático bancario, por la educación bancaria dirigida desde la banca y con un panfleto de mentiras gigantesco contra los integrantes de la Revolución Ciudadana cuando los que habían traicionado eran ellos los malos elementos que sí daban mala imagen a la ARC porque había mala imagen de la Revolución Ciudadana porque había malos elementos. ¿Qué hicieron esos elementos? Traicionaron y solo quedó lo íntegro y lo puro de lo que era la organización. Al menos
menos en ese momento. Luego en procesos electorales, ya ok, lamentablemente, seamos sinceros, toca hacer alianzas, aunque sean incómodas, pero no es la misma lógica. No los aceptamos en el seno de la Revolución Ciudadana como si es que fueran hijos propios de la misma. Ellos ya no son bien recibidos en el grupo, por eso trabajan de manera periféricas cuando se hacen alianzas por coyuntura con esos grupos que en su momento traicionaron. En fin, el hecho es que traicionaron y tras la traición, tras una desinformación brutal y en el que el mundo, la sociedad entró en una duda, porque también estamos lamentablemente tan mal acostumbrados, también por educación bancaria, a creer que todo político es pillo, es un ladrón y te va a llevar todo lo que quieres, porque de alguna manera es lo que nos incentiva a creer la derecha en general, ¿no? El discurso derechista, sea como un medio de comunicación grande o como una persona individual, es eso, hacerte creer que el ser humano no es capaz de ser íntegro, noble y de brindar a otros antes de brindarse a sí mismo. Que yo no sé si es que seremos mayoría o minoría, pero de que existe la bondad, el amor existe, y yo creo que uno lo puede percibir especialmente, por ejemplo, en las madres que tienen esa pasión por proteger a su familia. Yo creo que se vive en cada familia ecuatoriana, al menos la mayoría, ese nivel de protección, de calidad humana entre hermanos. Yo qué sé, hay familias que han tenido problemas, pero yo pienso que hay muchas familias que también, incluso en las vicisitudes, aprenden a amar y ser gentiles y bondadosas. Yo creo en la bondad humana, amo a mi pueblo, si bien también le reconozco que tiene oscuridad, yo le amo con sinceridad, reconociendo su oscuridad, que es importante valorarla, porque si no amas una ficción, amas un idilio, amas una ilusión, y yo no amo una ilusión, yo amo a mi patria a unas sabiendas de que hubo gente que votó por Lazo, no ganó Lazo las elecciones legítimamente, pero sí hubo gente que votó por él, y aún así les amo pese a su imprudencia, pese a su inmadurez, pese a su actitud suicida y temeraria, se le ama a mi pueblo, porque también es el que me ha dado la cultura que tengo, la integridad que tengo, aquello de lo que yo me siento orgulloso. Si yo no me sintiera orgulloso de mí mismo, quizá no lo estaría de mi patria, pero así como me siento orgulloso de mí, siento orgullo por la patria que me engendró, que me crió y que me hizo ser quien soy en la actualidad. Por eso, también por retroalimentarle, por favorecerle todo aquello que me dio a mí íntegramente como ser humano, también busco hacerlo desde la Revolución Ciudadana. Bueno, para no distanciarnos más del tema, el grupo traicionó, convocó a una consulta popular ilegítima y el pueblo, lamentablemente, influenciado por tanta educación bancaria, malquerido por años por políticos decrépitos, en verdad creyó que Rafael Correa se había llevado dinero. 70.000 millones hablaron en su principio, lo cual es un número totalmente inviable, porque 70.000 millones de dólares es el equivalente al 70% del PIB anual del Ecuador. Es imposible, nadie se puede llevar esa cantidad de las arcas del Estado sin que nadie se dé cuenta. Más aún si tomas en cuenta la cantidad de obras que no se había construido en décadas. La Revolución Ciudadana hizo la cantidad de obras que décadas de neoliberalismo o liberalismo o derecha o capitalismo, como tú quieras llamarlo, los obradores de ese sistema se llamaban a sí mismos socialdemócratas o liberalistas. Son la misma porquería y ya viste que ellos en décadas no hicieron las obras que en una década la Revolución Ciudadana se hizo. Y pese a eso piensan que se llevó 70.000 millones. Si fuera el caso, hasta mis respetos como economista, porque nadie logra tal proeza de construir la infraestructura que en décadas no se hizo. Quizá en medio siglo no se hizo y sin embargo te llevas el 70% del PIB anual. Qué ridículo, qué gran oxímoron, qué gran... Es una canallada de mentira. En fin, se mintió y el pueblo, tan acostumbrado a ser mal querido y tan influenciado por la educación bancaria, dijo, sí, sí me lo creo, Rafael Correa es corrupto, votó 7 veces sí. ¿Y qué pasó? El 7 veces sí inconstitucional, ilegítimo, manipulado y corrompido en favor de Moreno, Lazo y Trujillo y de nuevo también de los social cretinos, sí, porque el término social cretinos también, arruinó la patria, arruinó la constituyente de Montecristi, le quitó el sentido a la constituyente de Montecristi, le hizo un sinsentido tenerla porque el propósito de Montecristi era tener un CPCSS orgánico y en este caso ya no era orgánico, estaba corrompido, estaba intervenido por la alta banca privada y por la embajada de Estados Unidos, lo cual también es atroz de los sistemas que nosotros creemos que son correctos y defendemos, porque nuestros sistemas son vulnerables a la intervención extranjera, como en este caso es vulnerable a la intervención de la embajada estadounidense. En fin, nos vieron las huevas. Ahora tenemos que hacer qué? Recuperar la patria, sanear de nuevo todo el aparato institucional y judicial especialmente, porque ya ves que le pusieron a una mujer que plagió su tesis de la universidad, que sacó 10 sobre 20 en la evaluación que era para ser fiscal general de un país, que es el Ecuador, tu país. Así que habrá que sacarla, habrá que hacer un saneamiento y habrá que volver a una estructuralidad en la que el CPCSS no esté a vulneración de intereses electorales partidistas y bajo intervención directa o influencia o siquiera la mínima probabilidad de la influencia de la educación bancaria, del aparato bancario, de la intervención gringa. Habrá que blindarle y para eso habrá que ir a una nueva constituyente. Y no solamente para volver a ser la gloria que fuimos en su momento, sino también para impulsar su evolución. Si la constituyente de Montecristi del 2008 ya fue buena, nosotros podríamos hacer que fuera incluso mejor con una nueva constituyente, teniendo más experiencia, más gallardía, más claridad y un cambio generacional
que realmente ha hecho que los dinosaurios de la política, que la mayoría ya estaban acostumbrados a un mecanismo de mercenarismo político, de ser mecenas, de prostituirse a la mínima, todos esos cuchos que son dinosaurios en la política y nunca sirvieron para nada más que robarnos, se van a ir. Ese es el cambio generacional que propone la ARC, quiero decir. Junto, incluso no solo con el cambio generacional, sino con la favorabilidad a la igualdad y la equidad de género, porque hay mucha preponderancia de las mujeres en la ARC. Fíjese usted que en esta asamblea que se destituyó por orden de Lazo, una gran cantidad de sus representantes de UNES eran mujeres y eran tremendas representantes. Mis respetos a cada una de ellas. En verdad, respeto mucho la figura de Rafael Correa porque tiene esa claridad de decir, vamos a reconocer y dar la merecida gratitud a todas las asambleístas y todos esos asambleístas que fueron orgánicos y congruentes con la organización hasta el final. Muy prudente, muy lógico, es lo correcto. Entonces, podemos avanzar la constituyente. Podemos incluso abordar temas ya de inteligencia artificial. Imagínense, ya con la constituyente de Montecristi fuimos la primera constitución en el mundo que favoreció los derechos animales dentro de su aparato estatutario. Es decir, es la primera constituyente que especificaba que habrían sanciones graves por el maltrato animal. Ahora podríamos ser la primera constituyente que innove en temas de inteligencia artificial. Andrés Arauz es el líder correcto para avanzar en ese camino, porque él es el que más estaba desarrollando esos temas de inteligencia, de digitalización, de virtualización de la economía. Ya podríamos virtualizar a la patria, ya no solamente a escala económica, sino incluso en todos los aparatos. Imagínense, por ejemplo, en China ya existen inteligencias artificiales que ayudan o asesoran en procesos judiciales del país, que tienen una capacidad de acierto, según los medios chinos, de al menos más del 90%. Es espectacular. No tienen la última decisión, por supuesto, como IAs, pero son asesores muy importantes porque ya te guía mucho un juicio y lo vuelve más eficiente, más limpio, más transparente, más justo como debería ser. Nosotros deberíamos ya avanzar en esos caminos y tenemos la visión, tenemos la capacidad y con Andrés Arauz tenemos la capacidad y el poder de lograrlo. Así que vamos a ir por una nueva constituyente que incluso mejore, supere a la constituyente de Montecristi. Eso es, ñañas y ñaños, así que hasta la victoria siempre.